Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Emoción en Positivo con Mariana Fonseca, tanatóloga, psicóloga, educadora. Ya nada más me falta poner un puesto de tamales los domingos. Pero bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes, aquí en este canal, en tu canal Emoción en Positivo. Y hoy vamos a hablar de pérdidas. Pérdidas, pérdidas y más pérdidas todo el tiempo y en todo momento hablamos de pérdidas, hablamos de situaciones que son pérdidas y entonces luego decimos que estamos en duelo por alguna pérdida, pero en realidad estamos conscientes de las pérdidas que hay aquí. Hola Wendy, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a platicar entonces hoy a lo que nos referimos con pérdidas, porque tipos de pérdidas hay muchísimas. Y muchas veces ahí traemos este historial de pérdidas cargando todo el tiempo con nosotros y no nos damos cuenta. Y entonces todas esas pérdidas se vuelven basurita emocional y ahí la vamos arrastrando y la vamos trayendo ahora sí que a nuestra vida y en nuestra cotidianeidad y contaminándonos a nosotros mismos y a todo nuestro entorno y a los demás, ¿no? Entonces es importante que para poder ahora sí que soltar, superar y elaborar un proceso de pérdida, antes que nada las tengo que identificar. Entonces vamos a hablar primero de las pérdidas tangibles. Las pérdidas tangibles son todas las que puedo percibir con mis sentidos. La pérdida de un miembro de mi cuerpo, la pérdida de la salud, porque incluso aunque es algo abstracto, lo puedo notar eh, con el deterioro de mi cuerpo, ¿no? Pues de mi funcionalidad, de mi físico finalmente, la pérdida de alguna posición social, de un empleo, por ejemplo, de una posición económica, de un estatus económico. ¿Qué pasa cuando pierdo, no sé, grandes inversiones en la bolsa de valores o el dólar se dispara y viene esta crisis económica? Pues también hay grandes pérdidas y esas grandes pérdidas, pues claro que impactan dentro de otras áreas y esferas nuestra vida. Entonces, las pérdidas, pues ahora sí que tangibles son las que podemos percibir, oler, tocar, etcétera, etcétera, pero también existen estas pérdidas que son simbólicas. Estas pérdidas simbólicas o intangibles, yo les llamo las pequeñas muertes, las mini muertes. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la pérdida principal, que por ejemplo yo pierdo voy a decir a una persona que quiero. Ese también es una pérdida tangible, pero dentro de esa pérdida vienen estos procesos de pérdida secundarias que no es por dejarlas a un lado, sino tienen el mismo peso y la misma importancia de elaboración de estos duelos, precisamente porque hay que trabajarlas, pero hay que identificarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pierdo a mi pareja? Y no necesariamente por muerte, también quiero ser muy clara en esto. Muchas veces la pérdida no significa que la persona muera. Hay pérdidas donde la persona está ahí físicamente, pero no está psicológicamente presente. Ya después hablaremos de eso. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, me separo de mi pareja? Esa es una pérdida tangible, ¿por qué? Porque estoy perdiendo a la persona, estoy lidiando con la ausencia de esta persona. Pero ¿qué sucede con estas pérdidas, estas muertes, pequeñas muertes que se derivan de esta pérdida primaria, digamos? Pues hay que localizarlas. Una sería la pérdida del proyecto de vida como pareja, la pérdida de un proyecto de vida para hacer una familia, si es que no tuve hijos. La pérdida también sería, si tuve hijos, pues de una familia como yo la quería, como yo me la imaginaba. La pérdida también de mis valores, a lo mejor en el tema de la religión, de lo que es el sacramento del matrimonio y la importancia que tiene para mí. La pérdida de la ilusión de envejecer contigo, la pérdida de esta expectativa de estar contigo hasta que la muerte nos separe y qué pasa cuando no funciona. Entonces, ese es un ejemplo muy claro donde se derivan todas estas mini pérdidas o mini muertes
se puede decir, de esta gran pérdida que sería cuando se separa una pareja, por ejemplo. Igual cuando muere alguien, ¿no? Y no tengo oportunidad de elaborar este proceso de pérdida o anticipado, por decirlo de alguna manera, sino que es de una manera ahora sí que súbita e inesperada. Entonces también se pierden un chorro de cosas, ahí viene un proceso de emocional adaptativo bien complejo. ¿Por qué? Porque me quedo con todo eso adentro. Entonces yo tengo que identificar todo esto para poder hacer conciencia y poder solucionarlo. ¿Sí? Ya sea que pueda yo despedirme de una persona si hay oportunidad o acudir a un proceso terapéutico tanatológico donde tenga la oportunidad de expresar todas estas emociones bajas. Siempre les digo a mis alumnos que no me gusta decir, ahora sí que emoción en positivo, está hermoso el nombre del programa, pero yo siento que las emociones no son buenas, no son malas, solo son, y las bajas son las que me son desagradables. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo que lidiar con todo este proceso durante esta parte de esta pérdida grande y todo lo que se deriva de ellas. Bien, o sea, de verdad es algo bien importante que yo me pueda dar cuenta de todo lo que sucede en mi persona, con mis creencias, mis valores, mi autoestima, mi expectativa. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó si yo me visualizaba contigo envejeciendo y ahora sí que viendo a los nietos, a los bisnietos? Así nos enseñaron y desgraciadamente no tenemos conciencia de muerte ni cultura. Yo les platicaba la semana pasada justamente ahí en SM Radio, donde estuve y transmití, que el mexicano se ríe de la muerte, pero ¿qué sucede cuando en realidad pasa? Me pasa que tengo una muerte que realmente impacta mi esfera pues emocional, psicológica. No sé lidiar con ello. Entonces somos una cultura muy chistosa porque por un lado me logro reír de la muerte, por un lado me logro este, eh, honrar a los muertos. Por ahí vi un video muy simpático en Facebook que era una señora que le estaban entrevistando y decía, señora, ¿quién viene a ver usted? A mi marido y a mi hijo. Y los extraña y así. El periodista les decía así como los extrañe. Y la señora decía, no, no, o sea, eran un par de borrachos y quién se pone a decir de cosas, ¿no? Entonces es chistoso, es hasta chusco, pero en realidad no sabemos cómo lidiar con estos procesos de pérdida. Y pérdidas vamos a tener toda la vida. ¿Qué sucede con las pérdidas del ciclo de vida? Perdón, me voy a ir desde el niño, ¿no? Desde el niño que va al colegio. Digo, si me voy más atrás nos podemos echar 2 horas aquí y yo encantada de la vida, pero no es el fin. Pero bueno, el niño que va al colegio tiene una pérdida a ese vínculo con mamá, ese apego. Viene esta parte de inseguridad. ¿Qué sucede con la adolescencia? Viene la pérdida del cuerpo infantil, viene la pérdida de esta imagen que yo tengo de mis padres, donde siempre me dijeron que el mundo funcionaba de una u otra manera, pero cognitivamente yo ya estoy desarrollando otras habilidades, otras, pues bien lo dice Piaget, ¿no? Estoy construyendo mi criterio y entonces viene esta decepción de decir, lo que ellos me dijeron no era cierto, ¿no? Ya sin meterme a más detalles, pero pues vienen un chorro de cambios ahí también. ¿Qué pasa en la adultez? En la adultez, cuando es adulto joven, ¿no? Por ciclo de vida, nos empieza a salir la cana y dices, es que yo antes me pintaba el pelo porque me gustaba. Ahora me lo tengo que pintar porque si no me sale aquí el mechón de canas. Esas son pérdidas que vamos viviendo por ciclo de vida el día a día, ¿no? La arruguita. O cuando empezamos a decir, no, 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 no es lo mismo los 3 mosqueteros que 10 años después me queda claro, ¿no? Y entonces dices, sí, porque yo antes me podía desvelar y no cargaba la desvelada toda la semana, pero ahora me desvelo y Dios de mi vida, mi cuñada se fue al concierto de los 90s Pop Tour el sábado, me decía, es que hace un buen que no salía,
y acabé con un dolor de rodilla porque estuve brinque, brinque, brinque. Entonces, por ciclo de vida, sí vamos cambiando y sí va cambiando nuestra vida, ¿no? Y bueno, en la adultez mayor, ¿qué les digo? O sea, al final el pasado crece y el futuro decrece conforme vamos avanzando. Por aquí tengo a Fernando Montero que me dice, ¿cuáles son las consecuencias de quedarse estancado en alguna de las etapas del duelo? Muchas gracias por tu pregunta, Fernando. Mira, las consecuencias serían, lo más importante aquí sería ver eh, que me puedo quedar estancado en la tristeza y vivir una vida triste, gris. Me puedo quedar estancado en la negación y pues estar enojado, o perdón, en el enojo, y estar enojado con todo el mundo y volverme el amargado o sea, de todos lados, ¿no? Volverme el amargado, el inconforme. Yo hace ratito estaba dando clase que inicié seminario en línea y les decía justamente eso, detrás de una persona que tiene un carácter de la requete fregada, hay un historial de dolor fuerte, hay un historial de pérdidas no trabajadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te quedas estancado en la tristeza, en el enojo, en la culpa, si lo hubiera hecho, si por mi culpa es que no lo llevé, por omisión o por acción. Y entonces, en realidad, pero me puedo quedar ahí años y en último de los casos, desde luego que sí. Gracias por comentar esto porque es muy importante. ¿Qué pasa en un proceso de pérdida si no lo trabajo bien? Podría haber patología, duelo patológico, duelo psiquiátrico, duelo ya con implicaciones a nivel psiquiátrico, o sea, a nivel neurológico, psicotización. O sea, la verdad es que es un tema muy importante y gracias por preguntar. Hace poco, hace un año, hace unos añitos, tuve la oportunidad de hablar con la doctora Marbella, que es la directora de CESA, del Centro de Salud Mental de aquí del Hospital General de Querétaro, a nivel estatal. Y le presentaba yo el proyecto de la tanatología y psiconcología, yo soy psicóloga también, y me decía, ¿sabes qué? O sea, qué importante, porque yo te quiero decir una cosa, más del 50% de los pacientes que tenemos institucionalizados y en atención externa, en consulta externa, traen un tema de un duelo no resuelto. Entonces, ahí la importancia de permear esta información, de darnos cuenta y de vivir en conciencia. Pero sí, en último de los casos, más grave, o sea, digamos que lo menos grave sería vivir de verdad una vida infeliz y llena de amargura y la consecuencia más seria y más grave sí sería ya a nivel un trastorno mental, que implicaría sesiones con el psiquiatra, etcétera. Tuve la oportunidad de acompañar a una chica que murió su bebita de año y medio y presentó un duelo somático, o sea, incluso estaba paralizada, no podía moverse. Es tan fuerte el dolor que el cuerpo lo paraliza, ¿no? El cuerpo se paraliza, la mente se bloquea. Entonces, es un tema donde hay que tener mucha conciencia acerca de estas pérdidas que vamos viviendo, acerca de estas pérdidas que por ciclo de vida vamos viviendo. Y me encanta lo que dice mi colega Alejandro Cantón, que es semiólogo de la vida cotidiana. La muerte no debería de sorprendernos. Sí nos puede doler, sí podemos lidiar con ello, sí podemos llorar, pero no podría ser, o sea, no debería de ser así de, ¿se murió? Todos nos vamos a morir. Y finalmente muchas veces el problema es que no nos damos cuenta, bueno, sí nos damos cuenta, a nivel cognitivo sí, pero en realidad no hacemos conciencia de esta finitud que tenemos por delante, es lo único que tenemos seguro, la muerte. Entonces, finalmente la muerte tiene importancia, como les decía la semana pasada, a medida de que me haga pensar en la vida. Entonces yo te pregunto nuevamente, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿En plenitud, en la queja, en la culpa, en la autoconmiseración? Pobre de mí, todo me pasa, me dejó el marido, todos me tratan mal, la vida es muy mala. Perdón, las circunstancias son nada más, ni buenas ni malas. Lo que yo decido hacer con eso y la actitud que yo decido adoptar es mi responsabilidad y está en mis manos. Espero, Fernando, que te haya quedado claro esto y si no, escríbeme con muchísimo gusto. Aquí estoy al pendiente en Emoción en Positivo
Y si no, me puedes buscar en AFODI, Academia de Formación y Desarrollo Integral. Ahí me puedes encontrar. O dejo mis teléfonos también, 442-836-3114. Estoy aquí en la ciudad de Querétaro, pero por teléfono, desde donde estén, con muchísimo gusto. ¿Sale y vale? A ver, Fernando me dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a la persona que está pasando un duelo? Muy buena pregunta también. Fíjate, Fernando, que no nos enseñan cómo lidiar con estas pérdidas y con estos procesos. Para empezar, lo único que tenemos que hacer es acompañar y darle este espacio para que pueda desahogarse. Muchas veces tenemos la buena intención de decir, no, ya no hables de eso porque es echarle limón a la herida. Y la persona que está sufriendo esa pérdida, que le llamamos doliente en tanatología, pues lo que necesita es sacar, es hacer esta catarsis para empezar a asimilar su proceso de pérdida. O muchas veces ya no llores, no lo dejas descansar, por ejemplo. Todas estas frases que tenemos coloquiales un poco, lo único que lo que hacen es la buena intención, pero no es suficiente. Lo único que me hacen es tener que mi pacientito, mi pobre doliente se queda así torcido porque no puede hablar y tiene ganas de llorar y no lo dejan llorar porque entonces no lo dejan descansar en paz cuando el otro está en el paraíso y tú estás aquí constipado o retorcido porque no puedes expresar las emociones. Es muy común que tengamos emociones como una montaña rusa durante un proceso de pérdida. Al final es un duelo, duele. Hay que atravesar ese desierto con nuestras herramientas y como podamos. Y por otro lado, la única manera de sobrepasarlo y elaborarlo, digamos, pues es de manera activa, es un proceso activo. Eso que dicen que el tiempo cura todo, no es verdad. El tiempo ayuda, pero también se puede volver. ¿Por qué? Porque si yo no pongo esta acción hacia mi proceso emocional de pérdida, probablemente me quede estancado, ¿sí? Entonces es acompañar y dar espacio y libertad para que puedan eh, expresar estas emociones. Gaby Perea, buenas noches, mi querida Gaby. Muchas gracias, mi Wendy, por tus comentarios. Muchas gracias. Excelente tema, desde luego. Yo te quiero también, te mando un abrazo. Mi Gaby, te quiero mucho. Gracias por tus comentarios. Siempre es mi porrista, mi querida Gaby Perea, anestesióloga, parte de mi equipo de médicos de AFODI, padrísimas clases que da. Y pues sí, la importancia de lidiar con todo esto, Fernando, yo te agradezco muchísimo que preguntes. Me encantaría que si tienes más dudas, me las hagas saber para poder preparar estas cápsulas para poder ahora sí quedarte pues las respuestas o la información que necesites. ¿Sale? Yo me despido. Muchísimas gracias, Fernando, a ti. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, mi Gaby. Y les mando un beso, un abrazo con todo mi cariño. Y nos vemos la semana que entra a las 7:30 de la noche aquí en Emoción en Positivo para hablar un poquito más de lo que son las pérdidas, el duelo desde la perspectiva tanatológica. Yo soy Mariana Fonseca y aquí estoy para ti. Muchísimas gracias. Buenas noches.